San Pablo, comunicando valores. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Bienvenidos a la Santa Misa. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos alegres en su iglesia, y es Cristo quien nace. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Les damos una gran bienvenida a todos ustedes a esta celebración eucarística que transmitimos domingo a domingo. Recordemos que esta celebración va dedicada en especial a las intenciones de las personas que no pueden acudir a sus parroquias. Por eso iniciemos este domingo con la señal con la que nos caracteriza esta fiesta, la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor por esas veces en que hemos faltado al hermano, cuando hemos faltado a la caridad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Y proclamemos el himno con el cual alabamos a Dios como Trinidad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad y adoremos la unidad en la majestad omnipotente.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos, y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre les da la vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios? El mismo Espíritu Santo, aún con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es una novedad, pero sí es algo que casi siempre permanece en los acontecimientos del mundo, como es la palabra crisis. En muchas partes del mundo hay crisis porque hay violencia, hay crisis porque hay guerras, a veces hasta interreligiosas, por diferentes credos. Hay guerras entre países por aspectos económicos.
y eso genera una situación de crisis a nivel mundial. Ni qué mencionar de las crisis económicas y todas estas crisis que hasta a veces a nivel local en nuestros países también se percibe por una u otra disquisiciones, como a veces las malas administraciones políticas o las malas administraciones públicas, y eso en todos los ámbitos, incluso también los ámbitos eclesiales, cuando muchas veces se tergiversan ciertos criterios y se olvidan los principios evangélicos en todos los aspectos y entramos en crisis. Digamos que esa crisis así global o general es tanta la crisis que nos genera crisis incluso a nosotros, en nuestras familias. También hay a veces crisis porque hay discusiones en casa, hay crisis en el trabajo, hay crisis en todos los ámbitos. Pero lo triste o lo doloroso es si nosotros como creyentes nos quedamos en que todo es crisis, crisis, crisis y nos lamentamos siempre. Sí, puede tal vez que nunca estemos lo mejor posible económicamente o de todos los ámbitos sociojurídicos que existen en nuestro planeta o en nuestros países. Pero si nos quedamos en esa lamentación de la crisis, tal vez podríamos caer en una especie de pesimismo. Esa puede ser una manera de entender la crisis, que yo me agobio, que no le encuentro solución a mis problemas, que no sé qué hacer, hasta crisis de fe me llegan. Por tanto, la Trinidad difícil de entender porque eso de tres no se entiende para nada. Tres en uno no se entienden. Cuando la Trinidad no es un asunto de entender, sino de experimentar en nuestra vida. Cómo experimentamos a Dios como Padre, a Dios como Hijo y a Dios como Espíritu. Son uno solo. A veces nos generamos, obvio, nos complicamos por tratar de entenderla. No la entendamos, vivámosla y experimentámosla. Pero estas crisis que a veces nos hacen caer en situaciones dificultuosas, es una manera de entenderla. La otra manera es, la palabra crisis nos puede ayudar a hacer conciencia de que es un momento central o truncal para cambiar. Es decir, las crisis de esa manera son positivas. Si yo tengo crisis de fe, si tengo crisis de una decisión, de un proyecto, es para empezar a cambiar por otro, es para mejorar, es para progresar. Si yo tengo crisis en mi fe, significa que tengo que darle mayor fundamento a mi fe. ¿Para qué? Para seguir adelante y no quedarme en una, perdón la expresión, una mísera lamentación de mi fe. No, la fe siempre tiene que conducirnos a seguir adelante. Por tanto, podemos quedarnos con estas dos visiones. Una crisis entendida de manera negativa o una crisis entendida de manera positiva. La negativa me ayuda a atrasarme, a quedarme. La visión positiva de la crisis me ayuda siempre, como lo dice San Pablo, a impulsarme hacia adelante, a que nunca nos quedemos ensimismados, sino siempre ver que lo que está por delante es mucho mejor, que el horizonte del creyente está mucho más allá de las montañas, no el horizonte en sí. Por eso pidámosle al Señor Jesús para que cuando tengamos crisis en casa, crisis en cualquiera de nuestros ámbitos, en lugar de quedándonos lamentándonos por ello, sigamos adelante, cambiemos y mejoremos. Continuemos nuestra celebración. Y ahora, como creyentes en el Señor Jesús resucitado o en la Santísima Trinidad en su plenitud, elevemos el himno con el cual nos declaramos como seguidores de Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, oremos a Dios que es nuestro Padre por mediación de su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo que hemos recibido por el bautismo. Digamos juntos: Trinidad Santa, guíanos con tu amor. Trinidad Santa, guíanos con tu amor.
por la Santa Iglesia de Dios, para que con su ejemplo y testimonio manifieste la unidad que viene de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oremos. Trinidad Santa, guíanos con tu amor. Por los países de la tierra, para que, iluminados con la luz de Cristo y la fuerza del Espíritu, lleguen al conocimiento de Dios, oremos. Trinidad Santa, guíanos con tu amor. Por nosotros, reunidos en el nombre de Dios uno y trino, para que, movidos por el Espíritu Santo, hagamos de nuestra asamblea una verdadera comunidad, oremos. Trinidad Santa, guíanos con tu amor. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñado. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones de tus fieles y guíanos por los caminos de tu voluntad, para que seamos ante los hombres alabanza viva de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos juntos para que esta ofrenda mía y suya sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, por la invocación de tu nombre, santifica esta ofrenda de nuestra filial servicio y por ella transfórmanos a nosotros en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu unigénito Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas de única esencia, iguales en su dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales que no cesan de aclamar, diciendo a una sola voz: Santo, 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 Dios poderoso. Y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 santo Padre, nuestro Padre, Santo Hijo, Jesucristo. Santo Espíritu Divino que la tierra iluminó. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fausto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Crisis hay en todas partes, de fe, de todas las índoles. Preguntémonos, ¿y yo, si tengo mi crisis, qué hago? ¿Me quedo quieto o sigo adelante? Pidámosle al Señor Jesús en esta oración que Él nos enseñó a que nos dé la sabiduría para discernir siempre nuestro horizonte de sentido. Por eso digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y como hijos e hijas queridos y amados por la Trinidad, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Concede, Señor Dios nuestro, que nos aproveche para la salud del alma y del cuerpo la recepción de este sacramento y la confesión de la indivisible unidad de la Santa y Eterna Trinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y sobre cada una de ustedes para siempre. Amén. Con alegría podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Como siempre, agradecemos a todas las personas que nos acompañan en estas celebraciones, a todos ustedes que están pendientes de la celebración domingo a domingo también, al grupo Génesis que nos ha acompañado en esta ocasión con los coros, y como siempre les pedimos su colaboración llevando el pan de la palabra. Si ustedes se acercan a la red de librería San Pablo, lo pueden adquirir. Con esta colaboración que ustedes realizan, sostenemos esta obra. Les agradecemos y un feliz día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das. Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios, con la secuencia de la Eucaristía, acompañado de la palabra de Dios del día y su reflexión, de fácil manejo y lectura, para catequistas, agentes pastorales, religiosas y sacerdotes puedan prepararse adecuadamente para la celebración de la Eucaristía. Asequible en la red de librería San Pablo del país. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? San Pablo presentó la Santa Misa. San Pablo, comunicando valores.